Hola, buenos días queridos hermanos. Qué lindo que es volver a vernos y poder compartir de la palabra de Dios que tanto bien nos hace, aún en este tiempo que estamos teniendo y que queremos que pronto pueda pasar y pueda salir la vacuna y podamos volver a encontrarnos. Hay muchas cosas que estamos viendo muy alrededor nuestro, muy cerca nuestro, en las noticias, en los diarios, en la televisión, en todo lugar. Estamos escuchando realmente que mucha gente, a pesar de todo esto, no busca a Dios y vive una vida lejos de Dios. Por eso las noticias que escuchamos de violencia, de muerte, de robo, de asalto. Y esto es lo que el pecado ha hecho a través del tiempo, y desde que el pecado entró y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y todos nacemos con la naturaleza pecaminosa y nos arrastra a alejarnos de Dios, y que el pecado se multiplique cada vez más. Esto ya lo vivimos en el tiempo de Noé, lo hemos vivido en el tiempo de la historia del pueblo de Dios, a través de toda la historia de cómo se rebelaban, se volvían a ídolos, se olvidaban de Dios, de los mandamientos, de su palabra, se volvían violentos, rebeldes, desobedientes. Y el pecado, que es como Dios lo llama en su palabra, el pecado es no dar en el blanco con el objetivo con el cual fuimos enviados y estamos desarrollando nuestra vida en este mundo. Por eso los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos vuelto al Salvador, hemos vuelto al Señor, hemos vuelto al Creador a restaurar nuestra comunión rota con el Señor. Pero tenemos que darnos cuenta que las consecuencias del pecado, aún en nuestras vidas, aún en los creyentes, cuánto daño causa, cuánta tristeza causa el pecado. Y miren, tenemos las consecuencias del pecado en la vida de aquellos que quisieron o de aquellos que siguieron a Dios, eran escogidos por Dios, eran amados por Dios, eran sobre cuales hombres y mujeres la misericordia de Dios fue derramada. Pero aún así en ellos encontramos que el pecado también se manifestó en diferentes formas. Y encontramos, por ejemplo, un salmo que escribió David. Un salmo que nos muestra las consecuencias del pecado. Cómo el pecado nos esclaviza, cómo el pecado ensucia el alma, cómo el pecado domina la mente. Y vamos a ir viendo paso a paso, cada vez que tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, podemos ir viendo lo que el pecado hace en cada uno de nosotros y en cada uno de los creyentes, mucho más en aquellos que no tuvieron la experiencia de conocer a Cristo como su Salvador, porque en esas personas el pecado los condena y los destituye de la gloria de Dios eternamente. Pero al creyente, al que ha sido comprado por la sangre de Cristo, y la obra de Cristo y la sangre de Cristo limpió todos sus pecados y da lugar a veces a la naturaleza pecaminosa,
las consecuencias que esto trae. La historia del pecado que vemos en David ha sido terrible, ha sido abominable, ha sido hasta despreciable. Y esto es lo que tenemos que queremos compartir en este día, para que muchas personas que no tienen a Cristo puedan entender que ya están condenados y que si se dan cuenta que el pecado, la maldad, los malos pensamientos, las actitudes de rebeldía, de desobediencia, de dar rienda suelta a todas las pasiones, la Biblia habla de concupiscencia, si son las pasiones desmedidas, tenemos que ver que si esto también sucede en un cristiano, cuando el pecado se manifiesta como se manifestó en David, el pecado significa que está atado al pecado, todavía está esclavizado por el pecado, y el que está esclavizado y atado al pecado también está atado a un sufrimiento. Por eso tenemos que ver en la vida del creyente cómo está nuestra vida. Si el sufrimiento está pasando mucho por nuestra vida, tenemos que darnos cuenta que quizás no andamos en luz, como venimos hablando en 1 Juan, capítulo 1. Capaz que estamos andando en oscuridad, porque todavía seguimos atados al pecado. Aún después de volver a Dios, David escribe este Salmo 51 y nos recuerda, nos deja una enseñanza, nos transmitió a través de los años, miles de años, para decirnos las consecuencias que el pecado trae en la vida de las personas y en la historia de la humanidad. Dice el Salmo 51 que todos podemos tener y podemos leer: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Miren lo que dice David: ten piedad de mí, oh Dios, sé piadoso, sé benévolo, sé paciente, ten consideración de mí, porque lo que yo merezco es tremendo. Dice David, lo que yo merezco por las cosas que he hecho es tremendo. Pero él clama a Dios para que, de acuerdo a la forma, dice, conforme a su misericordia, porque Dios es rico en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Él es tan grande. Y David clamaba por esa misericordia para que él pudiera ser comprendido y perdonado, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Primero pide conforme a la misericordia de Dios y luego conforme a la multitud de tus piedades. Una persona piadosa, una persona temerosa, una persona buena, bondadosa, queriendo hacer el bien, queriendo religarnos nuevamente con Dios. Eso es lo que Dios hizo con el hombre, no nosotros con Dios, Dios con el hombre. Es Dios que dio a su Hijo unigénito para que venga a este mundo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y poder restaurar y poder perdonar la multitud de pecados. ¿Con qué?
con la multitud de las piedades del Señor. En la cantidad y en la rebeldía y en el pecado horrible que había cometido David, pero que también cometemos. También no solo por la multitud de sus piedades, sino por la multitud y conforme a la riqueza de su misericordia. Ese es nuestro Dios. Pero ¿saben por qué David clamaba esto? Porque él estaba sufriendo. Tenemos el Salmo 32 donde nos habla de su gemir de noche y de día. Él no podía dormir, no podía comer porque hasta se le había quitado el apetito por la angustia, por la depresión, por el sufrimiento de todo lo que había experimentado, del daño que había hecho a otros. Y no solo a otros, sino a sí mismo, pero primeramente contra Dios. ¿Cuánto me hace acordar David al hijo pródigo, cuando reconoce y vuelve a su padre y reflexiona y vuelve en sí porque estaba como ido, dominado por el pecado? Dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Y decir pecar contra el cielo es pecar contra Dios, pero pecar contra Dios también he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, dijo el hijo pródigo. Qué importante que sintamos lo que sintió David. Qué importante que reflexionemos, que volvamos en sí todo este tiempo que parece que estamos sufriendo, que estamos dolidos, que estamos expuestos, que muchos seres queridos están padeciendo. Algunos que hemos conocido han partido por este tema de este virus, y cómo está cambiando nuestro estilo, nuestra normalidad, nuestra norma de vida ha cambiado muchísimo y ha dañado muchas cosas. Aún en el seno de nuestra familia muchos hogares sufren. Si se sufren es porque todavía seguimos atados al pecado. Ahora David lo comprendió y David nos deja una enseñanza y nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, que dice: borra todas mis rebeliones. Y miren, rebelión tiene que ver con algo más profundo, con el pecado de desobedecer. Porque el pecado de rebelión significa que yo conozco, yo sé cuál es el mandamiento de Dios, cuál es la voluntad de Dios, que viva en luz y que ande en el Espíritu y que viva una vida de progresiva santificación, esperando su pronta venida. Por lo tanto, la rebelión es mucho más grave. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que Dios quiere, David se rebeló. Y muchas veces los creyentes, conociendo los mandamientos, conociendo la voluntad de Dios, conociendo lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, sabiendo, nos rebelamos y desobedecemos igual. Pero tenemos que saber que estamos sufriendo, porque el pecado quita la paz, nos priva de las bendiciones, del gozo, de la comunión con Dios, porque el pecado hace separación con Dios. Por eso los que no tienen a Cristo están no solo separados, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para ellos también
que puedan escuchar que la misericordia y la piedad de Dios es tan grande que alcanza aún al más vil y al peor de los pecadores. Te puede alcanzar a ti, como me alcanzó a mí. Querido hermano que me escucha y que me ve, también a ti Dios tiene misericordia, como tiene misericordia de mí y de mis debilidades, de tus debilidades. Pero qué importante que tengamos ese corazón de David, de reconocer y de clamar ante la misericordia de Dios, ante la gracia de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 y en los últimos versículos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios para que nos alcance. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir todavía en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Todo creyente tiene que apartarse del pecado, tiene que crecer en el conocimiento de Dios, en la esperanza que el Señor va a venir. Y dice que la esperanza nos purifica. La vida de santidad tiene que ser la norma de todo cristiano. Por eso, 1 Juan también nos dice que muchas cosas nos escribió para que andemos en luz. Pero si alguno comete pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, porque Él, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, es nuestro mediador, es nuestro Salvador, es nuestro Consolador. Vamos a leer el último versículo por hoy. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado no solo nos esclaviza, el pecado nos ensucia nuestra alma que fue purificada por la sangre de Cristo, que fue limpiada de todos nuestros pecados. Por eso esto a veces, si no profundizamos, no lo entendemos. Pensamos que porque Cristo limpió nuestros pecados, el creyente sigue estando en nosotros esa naturaleza pecaminosa que debe ser crucificada, debe ser sepultada, pero que quiere resurgir, y cuando trata de salir a la luz, de manifestarse, de surgir nuevamente, de revivir nuevamente, nos manifiesta el pecado. Y el pecado, como dijimos en primer lugar, nos esclaviza. El pecado nos sumerge en el sufrimiento, en la falta de paz y en un montón de cosas más. Pero también el pecado ensucia nuestra alma. Por eso David llegó a decir, lávame más y más ¿de qué? De mi maldad. Se apoderó la maldad de David. Hizo cosas muy graves que no tendría que haber hecho, porque se rebeló sabiendo cuál era lo que a Dios no le agradaba. Sin embargo, él lo hizo y dañó a sus familias, a sus parientes, a su pueblo, a su propia vida. Pero hay algo que es importante. Dios siempre nos vuelve a recibir. Dios siempre nos da una oportunidad para que volvamos a Él y para que nuestra alma salga de la esclavitud del pecado, de las ataduras del pecado, del sufrimiento, pero también de la suciedad que el pecado causa. Y dice, y límpiame de mi pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero miren, hay que hacer algo. El creyente tiene que tener un corazón humilde, que abre su corazón para que Dios, en su misericordia, en sus piedades y en el poder de su sangre, nos limpie
y quite todo nuestro pecado con la confesión, con el arrepentimiento, abrazándonos a la grandeza de su gracia, que, como dice San Juan capítulo 1, Él nos dio de su gracia y gracia sobre gracia, y hay abundante gracia de la cual tomamos todos. Tú y yo, querido hermano, tomamos de esa gracia y estamos viviendo por la gracia de Dios y somos salvos por la gracia de Dios y somos perdonados y limpiados cada paso que damos por la gracia de Dios y por la misericordia y las bondades y la piedad de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero también, querido amigo que nos escucha, que nunca has tenido la experiencia de conocer el amor de Dios. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesucristo está la salvación. En Jesucristo está la libertad de la esclavitud del pecado. En Jesucristo está la limpieza de todos nuestros actos impíos y de nuestra maldad y de nuestro pecado, y de restaurarnos al gozo, a la comunión con Cristo, a caminar con Cristo, a vivir gozoso y con esperanza en medio de un mundo malo, en tiempos malos, en tiempos de prueba, para que se manifieste cuánto confiamos y cuán aferrados estamos a nuestro Salvador, que conforme a sus misericordias y a sus piedades y al poder de su sangre, nos limpia, nos restaura, nos perdona, quita nuestro pecado, nos da vida eterna y mucha y muchísimo gozo y bendición en su nombre. Vamos a tomarnos de la mano de Dios. Él quiere tomar nuestras manos si tú le dejas, si tú te arrepientes, si tú confiesas tus pecados. Y podamos caminar en medio de esta prueba que estamos viviendo del mundo entero. Podamos estar confiados, tomados, aferrados de su mano y nunca más separarnos de Él. Porque Él tiene misericordia de nosotros, nos ama. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que fue derramada en la cruz, fue para salvar al pecador que quiere venir a Cristo y que quiere arrepentirse de sus pecados y venir a Él y ser salvo. Pero también para los creyentes, que en nuestro diario andar nos ensuciamos, nos salpicamos con el pecado. Él nos limpia, Él nos lava, Él nos restaura, Él nos pone otra vez en el lugar del privilegio, cerca de Cristo, junto a la cruz, tomado de su mano. Ojalá que así sea. Dios te bendiga. Y te está hablando Mario Procopio de la iglesia en Derqui. Cualquier duda, comunícate con cada uno de nosotros. Tenés el Facebook, tenés el WhatsApp, tenés a través de YouTube, que podés escuchar de este mensaje. Y cualquier duda, cualquier inquietud, llámanos, comunícate. Estaremos para ayudarte. Dios te bendiga.